presenta SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. Señores, decíamos más temprano que siguen los homenajes a quien fue sin duda una figura imprescindible en la historia del siglo XX, también en la historia del siglo XXI, comienzo del siglo XXI. Nos referimos a Nelson Mandela. Creo que ya está todo dicho a propósito de la dimensión de esta persona como para hacer una presentación. Nosotros a partir de este momento tenemos el privilegio de estar conectados con un colega español, el director del programa En Portada de Televisión Española, que se encuentra en Soweto, que como ustedes saben es la ciudad natal de Mandela, un madrileño que ha ganado diversos premios internacionales, que ha sido enviado especial de Televisión Española en los principales conflictos ocurridos en el mundo. Recuerden, Irán, Afganistán, Ruanda, Bosnia o Kosovo. Es decir, tenemos a un periodista realmente de alto fuste con nosotros, él en Soweto, nosotros aquí en Montevideo. Estamos saludando a José Antonio Guardiola Sanz. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días, gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Buenos días desde Soweto. ¿Cómo está la jornada en estos momentos allí, José Antonio? Pues es una jornada, podríamos decir, de transición, porque ya la conmoción inicial ya ha pasado. Mañana serán los grandes actos aquí en Johannesburgo para despedir, que participarán más de 50 delegaciones internacionales entre jefes de Estado y Gobierno. Entonces la jornada de hoy es un poco de preparativos, de ajustar los conceptos de seguridad que son tan importantes, porque en un estadio con 90.000 personas se reunirán jefes de Estado tan relevantes como Barack Obama, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, es una jornada de transición. Bien. José Antonio, tú has tenido el privilegio, digo privilegio por el tamaño de la figura, ¿no? De Nelson Mandela, de tener diálogo con él, de haberlo entrevistado. ¿Cuáles son los recuerdos inmediatos que te llegan, digamos, ante el nombre de Mandela? A ver, lo primero, si alguien me dice, el primer recuerdo de Mandela, estrecharle la mano. La entrevista que le hice en el año 2004, que fue la última que concedió en su vida, ya no concedió ninguna más, me costó muchísimo. Estuve persiguiéndole a él aproximadamente 5 o 6 años, persiguiéndole en el buen sentido del concepto. Claro. Y cuando por fin le tenía enfrente, que él ya estaba muy deteriorado de salud, caminaba despacito, un poco renqueante, me estrechó la mano y antes de que yo le pudiera saludar, me dijo: querido señor Guardiola. Claro, uno no imagina que Nelson Mandela le conoce, y es consciente de que Nelson Mandela no me conocía. Evidentemente, hacía un minuto que alguien le había chivado, entre comillas, mi nombre. Sí. Pero eso ya significó que mi inferioridad ante el mayor estadista que ha dado el siglo XX, él intentaba igualarla. Y lo que en realidad logró fue que ante una persona como él, pues yo hiciera una entrevista, que lo he dicho ya en más de una ocasión, creo que ha sido la más complaciente que he hecho en mi vida, porque tener delante a un señor de 85 años entonces, al que le quieres hacer preguntas más o menos comprometidas y no te responde, pues bueno, yo creo que se merecía en ese momento que la entrevista fuera casi un homenaje, ¿no? Si era su última entrevista en la vida. Claro. José Antonio, Mandela tuvo una vida muy intensa, ¿verdad? Pasó de combatiente, luego a la cárcel, luego de la cárcel pasó a una actividad política muy importante, su filosofía de la reconciliación, la recuperación económica de Sudáfrica, a pesar de que quedan muchas cosas todavía en Sudáfrica por corregir, es decir, las mayores riquezas pertenecen todavía a los hombres y mujeres de piel blanca.
Pero más allá de todo eso, ¿qué transmitía ese individuo? ¿Qué cosa que piensa fue en esa entrevista que tú calificas como complaciente por las razones que expresabas? ¿Cuáles eran los elementos que dijiste, descubrí de Mandela esto? Pues sobre todo lo que decía antes, al estrechar la mano uno siente la generosidad. Es difícil de explicar porque parece como un concepto un poco sobrenatural, ¿no? Que tú estrechas la mano de alguien y sientas algo, pero efectivamente se sentía. Y luego lo he compartido con otras personas que en algún momento pudieron compartir con él algún tiempo, le estrecharon la mano y en ese momento él te retenía la mano con esa calidez y uno entendía que estaba ante alguien con una capacidad colosal de ser querido y también con una colosal seguridad en uno mismo. Y yo creo que es lo que le hacía grande. Si Nelson Mandela entraba en una habitación, todo el mundo le miraba, todo el mundo se sentía atraído por él, y él era consciente de eso. Pero en lugar de disfrutar, como muchos poderosos que nos gobiernan en los países del mundo, del poder, él no. Él se desprendía de esa capa que tiene el poder e intentaba que la conversación fuera de igual a igual, partiendo de la base de que él también era consciente de que eso era imposible, pero te hacía sentir que tú estabas también al nivel de ser humano, simplemente de ser humano. Claro. Lo catalogarías, ya lo catalogaste, ¿no?, hace algunos minutos, como el mayor estadista del siglo XX, es decir, como el hombre político más relevante o admirable, no sé cómo, en qué sentido lo señalas tú, del siglo XX. Sí, no, a mí no me cabe ninguna duda. Yo creo que si entre los 6.000 o 7.000 millones de habitantes que tiene este planeta se hiciera una encuesta y se preguntara cuál es el ser humano más respetado, aparte de tu entorno familiar, lógicamente, yo creo que en un altísimo porcentaje todos los seres humanos de este planeta, al primero que habrían puesto es a Nelson Mandela. Uh-huh. Eso ya lo dice todo, ¿no? Yo creo, y estoy de acuerdo en lo que decís vosotros, toda su trayectoria se configura como un ser único. La parte que se conoce más, que es la parte de la reconciliación, el momento que decide apostar por el diálogo para que blancos y negros y mestizos e indios y de todas las religiones sean capaces de vivir en un país multicolor, pero también la otra parte que también le forjó, que es la de la cárcel y la de combatiente, porque hay que recordar que él era el líder de una guerrilla que había aquí en Sudáfrica que luchaba contra el apartheid. Es decir, él entendía también la lucha armada como, pero claro, hay que poner, o sea, como un elemento de consecución política, pero hay que tener en cuenta que la situación que se vivía entonces aquí del apartheid era de verdadera esclavitud hacia la población de raza negra. Más allá de los elogios oficiales y de los reconocimientos que se le han hecho, ¿tú crees que Mandela fue realmente comprendido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el legado suyo se ha entendido y lo han entendido millones de sudafricanos y millones de seres humanos en este planeta. Y yo creo que lo han entendido también los políticos que nos gobiernan en todos los países. Otra cosa es que se hayan sentido vinculados a ese legado, pero yo creo que entenderlo se entiende. Es muy sencillo entender el legado de Mandela. Es la reconciliación, es el resolver todos los problemas mediante el diálogo, es tender la mano, es buscar el cariño de la gente y lo que tiene que hacer un político, que es administrar el bien público de la mejor manera posible para que los administradores lo disfruten. Claro. Es un personaje que, como todos los personajes y las personas de este mundo, ¿verdad?, también tiene su vida interior, su vida propia, que ha estado signada por la angustia, la tragedia, la traición en el caso de su ex esposa Winnie Mandela. Desde ese aspecto, ¿crees que fue un hombre feliz? ¿Pudiste acercarte a esa realidad? Yo personalmente no tengo elementos para saber si fue un hombre feliz. Yo creo que tuvo grandes momentos de amargura, sobre todo cuando salió de la cárcel y se enfrentó a la realidad de su matrimonio y de su vida personal, pero yo creo que por encima de todo ha sabido superar todos esos inconvenientes. Evidentemente eso siempre deja un pozo de amargura. Pero bueno, alguien que ha sido capaz durante 27 años en la cárcel de labrarse un concepto de la humanidad
tan extenso, tan amplio, tan reconocible como el de Nelson Mandela, bueno, pues al final yo creo que todos nos quedamos con eso y yo creo que él, en su fuero interno, aparte de que tuviera alguna amargura personal, se podría decir que fue un hombre feliz. Claro. Muchas veces los seres humanos, tal vez para consolarnos, ¿no? Y consolar a los demás, expresamos que aprendemos del dolor, del sufrimiento, que es el dolor y el sufrimiento, una idea muy cristiana además, el que realmente nos incorpora, digamos, capacidad de sensibilidad frente a las cosas. Que sí, y ahí sí, y ahí te escucho. Decía que ahí Nelson Mandela es también un campeón mundial, porque durante 27 años aprendió a sufrir y luego lo que le reconoció la talla, que todos le reconocemos, aprendió a abrazar a los que le hicieron sufrir, tanto a los carceleros como a los dirigentes. Claro. José Antonio, ¿cómo se está viviendo en Sudáfrica, más allá de lo previsible, verdad, de lo que ya se conoce? Queda un vacío enorme en los países cuando figuras de esta talla se van, aunque su presencia en los últimos tiempos hubiera sido, digamos que marginal, por decirle de alguna manera, que de pronto no es el exacto. ¿Ese vacío tiene seguidores? A ver, yo creo que en Sudáfrica ahora imperaba no tanto Mandela, sino el espíritu de Mandela, porque él ya estaba muy enfermito y ya se había dado la vida pública hacía mucho tiempo. El espíritu de Mandela era el que yo creo que marcaba el rumbo de mucha gente, y ese no ha muerto. El espíritu de Mandela sigue vivo y lo estamos viendo todos estos días en las calles de Sudáfrica. Yo, por ejemplo, que llegué la misma mañana que se anunció, producto más o menos de la casualidad, pero estaba volando hacia Sudáfrica en el momento en que murió. Sí. Llegamos la misma mañana en que los sudafricanos se enteraron de la muerte de Nelson Mandela, y lo primero que percibimos fue conmoción, lógica, ¿no? Nos comentaba la gente, no nos lo podemos creer, ponemos la televisión, nos lo dicen, pero es increíble. ¿Qué pasó? Que a las 2 o 3 horas después, los africanos supieron interpretar a la perfección cómo tenía que ser la despedida de Nelson Mandela. Tenía que ser una celebración porque este pueblo tuvo el privilegio de tener a la persona adecuada en los momentos críticos. Y por eso, si ahora se pasea por las calles de Soweto y Johannesburgo, no se ve luto, no se ve decepción, no se ve tristeza, se ve incluso alegría por eso, porque han podido disfrutar durante 95 años de alguien como él, y encima se ha muerto, digamos, en el momento oportuno. Si Mandela, no habría sido extraño que hubiera muerto con 80 años, Sudáfrica sería radicalmente distinta si hubiera muerto hace 15 años, por ejemplo, porque la Sudáfrica de entonces no tiene nada que ver con la de ahora. Va más allá de la anécdota haber sido el protagonista de la última entrevista a una figura de este nivel, Nelson Mandela. Perdón por la pregunta personal, pero ¿qué significa para ti eso? Un gran trofeo, seguramente. Periodísticamente sí, me costó mucho, pero al margen del triunfo periodístico que pudo suponer, pero por ejemplo, por esa entrevista me han dado muchos premios y nunca me han dado ningún premio por eso, o sea que no lo considero como si fuera un éxito periodístico, aunque me costó mucho. Yo sí reconozco, y esto es algo muy personal, que conocer a Mandela marca, y el espíritu Mandela, yo a veces bromeo con los compañeros, ¿no? Pues esos momentos de tensión, ahora estamos entrando en directo continuamente, con mucha presión y demás. El espíritu Mandela es siempre acoger los problemas con una sonrisa y con el diálogo. Y eso, como ser humano, interiorizas y empiezas a saber vivir de esa manera, te hace mucho más feliz. Por eso digo que es una reflexión muy personal, que voy más allá de lo que es el puro periodismo, pero a mí me ha servido sentirme un poquito impregnado por esa manera de ser de un ser humano excepcional. Te felicito, José Antonio, realmente por haberlo conseguido. Detrás de eso debe haber mucho esfuerzo, como tú decías, mucha tenacidad, también mucho talento y muchos merecimientos profesionales para un privilegio de esa naturaleza. Yo me voy a despedir de ti en este instante. Me quedo con muchas ganas de hablar de tus experiencias personales y todo eso, porque sé que es inminente que envíes un informe para Televisión Española. Minutos. Ahí está. Quiero dejarte este reconocimiento desde Montevideo,
un abrazo muy grande y bueno, la esperanza en otra oportunidad de poder hablar más tranquilamente, más relajadamente. Ha sido muy bueno contar esta mañana contigo aquí en nuestro programa Tiempo Presente. Que tengas un lindo día y muchas gracias por la disponibilidad de tu tiempo. Pues muchas gracias, un abrazo y aquí estamos, cuando queráis podemos seguir conversando. Un abrazo a Uruguay. Seguramente que nosotros vamos a hacer lo mismo que tú hiciste con Mandela, ¿verdad? A distinta escala, te vamos a perseguir porque sabemos que tienes experiencias formidables en lo que tiene que ver con lo profesional, en algunos de los conflictos muy importantes que han sacudido este mundo en los últimos tiempos. Un abrazo desde Uruguay, ¿eh? Un abrazo a todos. Hasta pronto, muy bien. Señores, José Antonio Guardiola, director del programa En Portada de Televisión Española.